Dada una figura en planta que es un triángulo equilátero con una circunferencia inscrita, tangente a los tres lados, tenemos luego en alzado un cuadrado, que es un polígono que tiene los cuatro lados iguales, cuatro lados y ángulos iguales, un polígono regular. Este polígono tiene esta línea aquí correspondiente en el alzado y luego tiene la circunferencia esta del mismo grosor, pues aquí, discontinua, o sea, del mismo diámetro, para ser más exactos. Por último representamos aquí, vamos a hacer aquí la línea de separación de los dos planos verticales, el vertical y de perfil, proyectamos los puntos y hacemos centro aquí, con esta distancia hacemos un giro, obteniendo así el perfil de la figura. Obtenemos entonces el nuevo perfil, como vemos es más estrecho que el cuadrado, y vemos que la circunferencia es tangente aquí, se pasa por aquí y es tangente exactamente con la misma altura. O sea, la circunferencia tangente, lógicamente al tener las tres circunferencias tener tres circunferencias en el interior de la figura no puede ser otra cosa que un hueco esférico. Bueno, entonces se pide hacer una perspectiva y una sección, nada más que eso. Bueno, entonces la perspectiva, como vemos, es muy sencillo, es un triángulo, lo dibujamos en axonometría, sin calcular distancias, dibujamos los ejes de la axonometría, dibujamos el cuadrilátero donde metemos el triángulo, dibujamos el triángulo, y ahora una circunferencia aquí tangente. En axonometría, la elipse que representa la circunferencia va a tener siempre el eje mayor horizontal, siempre y cuando pongamos el eje Z perfectamente vertical, lógicamente. Bueno, según eso tenemos ya esto, levantamos las verticales, todo esto experimentaría una reducción que habría que hacerlo, pero bueno, lo estamos haciendo a mano, sin calcular a mano alzada y sin proyectar las vistas, para eso hay otros vídeos. Y tenemos que esto está elevado a esta distancia, o sea que tendríamos aquí dentro la esfera, que como sabemos es tangente a las tres caras verticales. Bueno, pues esa sería la perspectiva. Lógicamente, para hacerlo bien, habría que representar bien lo que es continuo y lo que no. Esto es continuo, ya que se ve. Ya sabemos que lo discontinuo son líneas que realmente existen, pero que no se ven porque están detrás. Entonces esto sería discontinuo, esto sería continuo, continuo y sería continuo. Bueno, y ahora tenemos aquí la esfera, el contorno. Sabemos que una esfera se representa por el contorno, que lógicamente tiene que ser todo discontinuo porque está en el interior de la pieza. Pues es una pieza que tiene una esfera tangente a las tres caras. Bueno, si quisiéramos ser precisos, hay un punto de la esfera que es coincidente con las tres caras de la figura. Por tanto, eso quiere decir que ese punto común habría que representarlo. Es el punto, en realidad, que es tangente a las tres caras. Lógicamente son estos tres puntos que tengo aquí, ¿no? Si quisiera ser preciso, pues habría que marcarlo también en las vistas. El punto de tangencia, traerlo por aquí, elevarlo aquí y ponerlo aquí. Lo mismo aquí detrás, por aquí, y lo mismo aquí. Aquí exactamente igual que marqué este, pues también marcaría este y marcaría este. Había un convenio antiguo, ya no se suele utilizar este punto visto desde esta vista, según esta proyección, pues este punto sería un punto continuo, mientras que este punto, según esta proyección, queda detrás de la cara y sería un punto que tuviera esta disposición. Pero bueno, también un punto es un ente sin dimensiones y se puede no representar. Bueno, por último, para concluir, vamos a hacer un corte de la pieza, por ejemplo, un corte que pase. Vamos a poner, por ejemplo, por aquí. Vamos a hacer que pase por el centro de la esfera. Bueno, este punto en realidad no correspondía. Vamos a ver, este punto corresponde a este y estos dos tienen que estar ser perfectamente coincidentes. Este es el centro de la esfera, ¿no? O sea que en realidad estos dos puntos se corresponden con este y este con este.
Aquí sí que debe haber 3, aquí no, a estos 2 son coincidentes. Bueno, decíamos, íbamos a hacer un plano, pues por ejemplo por aquí. Entonces marcamos siempre con una línea con segmentos mayores y menores, y a partir de cierto punto le damos mayor grosor a la línea. Esa es la forma de indicar que estoy cogiendo un plano y cortando la pieza por aquí. Y ahora puedo poner las flechas encima o de este lado. Las vamos a poner, por ejemplo, de este lado flechas mayores que las que corresponden a líneas de cota, flechas ortogonales a estos segmentos. Y ponemos ahí el corte que vamos a hacer. El corte A. Si esto está encima, pues esto también según la misma disposición, para que quede mejor. Bueno, según eso es, el corte consiste en pasar un plano que corte a la pieza, desechamos lo que queda aquí de este lado del plano y lo que se ve detrás del plano es lo que aparece ahí representado. Bueno, pues según eso, si representamos los detalles de la pieza, pues tenemos, vamos a proyectar por aquí, siempre mediante ortogonales, ya que estamos en diédrico, en las secciones sería también siempre así. Tendríamos aquí, hay que representar, esto hay que calcularlo, el detalle este, lógicamente, como esto es un prisma, al cortarlo, según esa proyección, pues esto se va a estrechar. Luego esto va a ser una circunferencia, ya que pasa por el centro. Si pasara por aquí, también sería una circunferencia, ya que lo estamos haciendo ortogonal. Lo que pasa es que sería un círculo menor, una circunferencia menor, mientras que aquí es la circunferencia mayor, coincidente con el diámetro. Y por último, aquí las dos líneas concurrentes sería por la mitad, y lo mismo aquí también. Esta línea y esta que correspondería a esta, y luego las de abajo. Estas dos, esta y esta, sí que serán paralelas, mientras que esta y esta serán concurrentes. Lo que intercepta a la pieza, pues aparece con un rayado a 45 grados respecto a esta línea. Entonces marcamos un rayado de líneas equidistantes a 45 grados. Bueno, ahí tendríamos entonces ya un detalle del corte de la pieza, que podríamos coger las dimensiones reales de todo. Como sabemos, la pieza aquí es un prisma que tiene esta forma. Lógicamente aquí el prisma se proyecta aquí y ha quedado aquí. Entonces, como el triángulo S corresponde en realidad aquí a este triángulo, pues podríamos hacer el abatimiento de ese triángulo, o sea, coger el abatimiento del triángulo y coger la altura exacta que corresponde a esto, que correspondería aquí. O sea, correspondería a esta altura. Podríamos coger también la altura exacta que corresponde aquí a esto y corresponde a esta dimensión. Bueno, pues esta dimensión es la que aparece aquí y aparece centrada respecto a la pieza. Lo mismo, esta es la que aparece proyectada exactamente pues donde corta a la pieza por aquí. O sea, en realidad la parte más saliente de la pieza va a ser esta, ya que esta es la parte más hacia allá de la pieza. Entonces la altura esta, h, va a corresponder a esta, mientras que esta va a corresponder exactamente a esta. Luego el contorno este es la altura total de la pieza, igual que este. También eso quiere decir que esta línea y esta pues serán las dos perfectamente paralelas a la línea del plano de corte. Bueno, pues ese sería un corte de la pieza. Hay que diferenciar entre corte y sección. Sección es la intersección del plano de corte con la pieza, o sea que quitaríamos todo lo demás, aparecería solo la forma plana con el rayado, eso es una sección, mientras que corte es la sección más lo que se ve detrás del plano de corte, o sea, todo este detalle ahí proyectado. Por tanto, esto sería un corte. Normalmente en el corte se pone la escala de la pieza al lado, o sea, para que quede bien, pues habría que poner aquí A y la escala que se ha utilizado.
En realidad no es la escala de esto, porque la escala de toda la pieza cortada corresponde exactamente a la misma escala que aquí, sino que es la escala de la pieza. O sea que si esta pieza es escala 1-1, pues aparecería escala 1-1. Y lógicamente el corte representa la escala 1-1. Si realmente esta fuera las vistas a escala 1/4, pues aparecería también el corte a escala 1/4. Bueno, pues ese sería el procedimiento.